El Arco de Triunfo de París, también llamado Arco de Triunfo de la Estrella, es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital y quizás el arco más famoso del mundo entero. Se construyó entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Se encuentra situado en el 8º distrito de París, en el centro de la Plaza Charles de Gaulle, denominada antiguamente Plaza de la Estrella, y en el extremo occidental de la Avenida de los Campos Elíseos, a 2,2 kilómetros de la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Estrella forma una enorme rotonda con 12 avenidas, diseñadas en el siglo XI bajo la dirección de Georges-Eugène Haussmann. Tras la batalla de Austerlitz en 1805, el emperador prometió a sus hombres: volveréis a casa bajo arcos triunfales, decidiendo en ese momento la construcción de este arco de triunfo. Los arquitectos encargados de la obra fueron Salgrin y Raymond, inspirándose en el arco de Tito de Roma. Todos los relieves y esculturas que figuran en él simbolizan actos ocurridos durante las guerras que mantuvo Napoleón, como homenaje a aquellos héroes que participaron en ellas. El general Marceau se alistó en el ejército a los 15 años. A los 27 fue ascendido a general de brigada. Cayó herido cuando combatía al ser alcanzado por el disparo de un cazador tirolés en el bosque de Ostenbach. La herida le causó la muerte. La batalla de Waterloo, en 1815, marcó el final de la carrera militar de Napoleón, suspendiéndose la continuidad de este arco de triunfo al llegar al poder Luis XVIII. El año anterior, el arquitecto Bernard Boyer propuso derribar los pilares existentes. El rey se negó, pero no expresó ningún deseo de terminarle. El último triunfo militar de Napoleón, antes de su retorno a Francia, tuvo lugar el 25 de julio de 1799, en la batalla de Abukir, durante la campaña en Egipto contra las tropas turcas, al mando de Mustafa Bajá, al que hizo prisionero. En el frontal del arco, en la zona que da hacia los Campos Elíseos, se encuentra el grupo escultórico más famoso de los 4 principales, conocido popularmente como la Marsellesa o la Canción de la Partida, que representa el levantamiento de 1792 que puso fin a la monarquía de Luis XVI. Un grupo de voluntarios del ejército y el pueblo marchan liderados por una figura central de la diosa alada de la libertad para defender a Francia. Se conoce como Primera Coalición 1792-1797 al primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas para contener la Revolución Francesa, siendo estas principales potencias, entre otras, Austria, Prusia, Gran Bretaña, la República Holandesa y España. El segundo grupo escultórico importante está situado en el pilar izquierdo del arco, según se mira desde los Campos Elíseos. Abajo, a su derecha, una ciudad vencida implora clemencia. Por encima de su cabeza está la fama, junto a él la musa de la historia que escribe sobre el triunfo. Se celebra con esta obra el Tratado de Schönbrunn, firmado entre Francia y Austria el 14 de octubre de 1809, poniendo fin a la Guerra de la Quinta Coalición durante el periodo de las Guerras Napoleónicas. Se firmó en el castillo-palacio del mismo nombre situado en Viena. En este mismo lugar, medio siglo antes, en tiempos de Luis XIV, estuvo proyectado otro monumento por el ingeniero Ribard. El proyecto no triunfó, era casi burlesco. Se trataba de un elefante colosal, en cuyo cuerpo estaría contenido un salón de baile, una sala de juego y otros proyectos. Finalmente, aunque no se fijó la ubicación, se emitió un decreto por el emperador en febrero de 1806, deseando construir un arco de triunfo en la plaza de la Bastilla, ya que el monumento proyectado debía dominar la capital francesa y concordar con el gusto imperial por la antigüedad clásica.
al mismo tiempo que era ese el lugar concreto y preferido por donde los ejércitos franceses deberían volver a la capital en tiempos de guerra. Se atendió finalmente a la sugerencia del ministro Champagny, el primero en pensar que la ubicación del monumento, sin duda la más afortunada, debería ser la Plaza de la Estrella, al final de los Campos Elíseos, avenida creada por Colbert en el siglo XVIII. Debido a la superioridad, el ejército francés, con respecto al austríaco, obtuvo una rotunda victoria el 6 de noviembre de 1792 en la llamada Batalla de Jemmapes, cerca de Mons, Bélgica. Esta victoria trajo consigo la ocupación o liberación, según el punto de vista de cada cual, de los Países Bajos austríacos, territorio que volvería a quedar bajo dominio del Imperio austriaco como consecuencia de la victoria austríaca en la batalla de Nerwinden el 18 de marzo de 1793. Respecto a su visión habitual y compleja para realizar los arcos de triunfo, dijo Napoleón: serían una obra inútil, que no tendría ningún resultado que yo no hubiera hecho. Es una forma de fomentar la arquitectura. Yo la quiero alimentar con estos arcos de triunfo para Francia durante 20 años. Como resultado de la Sexta Coalición 1812-1814, Napoleón fue derrocado y confinado a la isla de Elba, aunque obtuvo algunos éxitos en las contiendas, como en la batalla de Dresde. Fue derrotado en otras como la de Leipzig en Sajonia, en octubre de 1913, forzando a Napoleón a abdicar en 1814, abriendo camino a la restauración borbónica. Después del fracaso de la resistencia por el pueblo, expresada en el conjunto anterior, este otro conmemora el Tratado de París, la paz. Esta obra representa el renacer de las actividades cotidianas de la vida. Un soldado enfunda su arma, un hombre intenta dominar una bestia. En la parte inferior, otro hombre recoge la cosecha de cereal, mientras que una madre enseña y aconseja a sus hijos. La batalla en Arcole se desarrolló del 15 al 17 de noviembre de 1796, en la provincia de Verona, al noreste de Italia. Ocurrió a orillas del río Alpone, enfrentando a franceses dirigidos por Napoleón contra los austriacos. Con esta victoria, Francia consolida su dominio sobre toda Lombardía. Poco después asedió Mantua, obligando a los austriacos a evacuar la península en febrero de 1797, recuperándola 2 años más tarde, obligando a rendirse a los franceses. Se muestra en este altorrelieve la toma de Alejandría, puerto egipcio, el 3 de julio de 1798, por las tropas de Napoleón y el ejército francés de Oriente. Fue encargada por el historiador y político francés Louis Adolphe Thiers al escultor Chaponier. El friso continuo que rodea todo el ático del monumento muestra del lado frontal oriental a los ejércitos franceses partiendo a la guerra, con grandes figuras de soldados avanzando junto al altar de la patria. En los otros 3 lados, militares regresando a Francia después de la victoria y trayendo consigo los botines saqueados en la guerra. Aunque son muy interesantes todos los altorrelieves, son muy significativos los 2 de las esquinas de la cara frontal occidental. En la de la derecha se puede apreciar la representación de la escultura romana del río Tíber robada en Roma, y en la esquina de la izquierda, también transportada sobre un carro como la anterior, la esfinge de la diosa Tanith, y en el mismo carruaje el obelisco de Luxor situado en la Plaza de la Concordia. Las 2 anteriores se encuentran actualmente en el Museo del Louvre. Napoleón Bonaparte se separó de su primera esposa Josefina en 1810, al no darle el heredero ansiado, anulándose este matrimonio por el Tribunal Eclesiástico de París. El 2 de abril de ese mismo año, en París con gran pompa y boato,
celebró sus segundas nupcias al casarse con María Luisa, hija del emperador austríaco Francisco I, calculando fríamente que sus posibles hijos fueran de sangre real. Esta boda también reportó importantes ventajas. Sirvió para zanjar uno de los muchos conflictos bélicos que en aquellos años turbulentos asolaban Europa, para la triunfal entrada prevista de la emperatriz María Luisa, al no estar terminado este arco de triunfo, que tan solo se elevaba 6 metros, se levantó a toda velocidad una estructura en madera y lienzo, ejecutada por cerca de 500 trabajadores. La batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, sucedió el 2 de diciembre de 1805, cerca de Austerlitz, hoy la actual República Checa. Tras 9 horas de difícil combate, el ejército francés derrotó al ejército ruso-austríaco, mandado por el zar Alejandro I de Rusia y el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano-Germánico. Es recordada como una obra maestra de la táctica y una de las mayores victorias de Napoleón. Las grandes arcadas, 4 en el exterior y 2 en el interior, están decoradas con figuras alegóricas que representan personajes de la mitología romana. Para acceder a la explanada de la base del Arco de Triunfo hay 2 pasos subterráneos, uno desde la avenida de los Campos Elíseos y el otro en la parte opuesta en la avenida Wagram. Con la caída de Napoleón y la llegada al poder de Luis XVIII, se suspendió la construcción del arco. El arquitecto Bernard Poyet en 1814 propuso derribar los pilares existentes. El rey se negó, pero no expresó deseo de continuar la construcción. Años más tarde, el 9 de octubre de 1823, el rey Luis XVIII decretó que se terminase inmediatamente el Arco de Triunfo. Retomaron los planos iniciales de Chalgrin los arquitectos Louis Robert Gus y Jean-Nicolas Hulot. Cuando murió el rey Luis XVIII, el 16 de septiembre de 1824, el sucesor, su hermano Carlos X, continuó las obras del monumento, de acuerdo con los deseos del anterior. Al proponer la colocación de columnas en la fachada, el arquitecto Hulot fue destituido en el año 1825, aunque fue readmitido en el año siguiente, con la condición de que debían respetarse los planos de Chalgrin, decidiéndose entonces que la bóveda se decoraría con 21 rosetas y que para realizar las esculturas del entablamento se emplearía la piedra de las canteras de Cheren, población de Vexin. El pueblo francés se sublevó contra el rey el 2 de agosto de 1830, reuniéndose más de 20.000 hombres en torno al Arco de Triunfo, al mando del general Pujol. Este ejército de patriotas exigió la abdicación del rey Carlos X, firmándola desde el castillo de Rambouillet. Fue conocida esta revolución como los 3 días gloriosos, abriéndose un periodo político nuevo, cuando subió al trono el rey Luis Felipe I, que se propuso, a diferencia de sus predecesores, gobernar con un espíritu de concordia. Al haberse sobrepasado los créditos financieros por Hulot, las obras se suspendieron. 2 años más tarde, el 31 de julio de 1832, el rey Luis Felipe designó a otro arquitecto, Guillaume Abel Bluth, para completar el arco, aunque con una nueva dedicatoria a los ejércitos de la Revolución y del Imperio, encargando el ministro del Interior, Adolphe Thiers, a varios escultores la realización de las decoraciones alegóricas, movilizando a 15 escultores para crear los altorrelieves, frisos, enjutas, escudos y balaustrada del monumento. Después de una construcción que duró 30 años, por fin este Arco de Triunfo se inauguró el 29 de julio de 1836, cancelándose la gran celebración que iba a tener lugar por temor a un atentado contra el rey Luis Felipe. Solamente asistieron 11 personas, entre ellas el presidente del Consejo de Ministros, Adolphe Thiers,
el ministro de Finanzas Antoine Maurice Apollinaire Argaud, 6 guardias nacionales, el cuidador del monumento y 2 visitantes oficiales. En representación de todos los caídos por Francia, tras la Primera Guerra Mundial, el monumento adquirió un nuevo significado, acogiendo la tumba de un soldado anónimo muerto en esa contienda. Se trajeron los cuerpos de 8 soldados franceses no identificados de distintos frentes de guerra. Fueron depositados en 8 ataúdes idénticos y escogido uno de ellos al azar para ser enterrado en este suelo el 28 de enero de 1921.